ellos también para complementar cuanto al intercambio de claves, la criptografía simétrica no tiene ese problema de suplantar un servidor, pero a menos que yo tenga un problema con la raíz o la autoridad certificadora. Con el primero. En el caso de los navegadores, yo le delego esa responsabilidad a Microsoft que me entregue el navegador ya con las raíces, pues, los certificados de design y más. Claro. Pero en este caso la responsabilidad es del administrador del DNS o el CL o el .com de garantizar que esos certificados de las raíces sean los correctos. Más allá de eso, o sea, por un lado sí, los autoritativos tienen que tener una comunicación segura para poder intercambiarse los registros DS. Pero el rol clave es el resolver, que el resolver tiene que tener las llaves de la raíz, porque desde ahí es donde parte la autenticación. Y es el resolver el que va a decir si es que este dominio está inexistente, si está mal formado, si es que hay algún compromiso de seguridad, si es que la llave no corresponde. ¿Ya? Ese va a ser el nexo que es como lo más duro. El ISP es el que va a determinar esa política. La comunicación entre los STLDs, entre los STLDs y la raíz es un mecanismo que se ha tenido durante los últimos 20 años. Cuando uno, por ejemplo, nosotros en .cl, nosotros queremos introducir un nuevo servidor de nombre autoritativo, nosotros tenemos que comunicarnos de alguna manera con la raíz. Ese mecanismo ya existe y ya ha sobrevivido los últimos 20 y tantos años. ¿Ya? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un dominio en .co, ustedes tienen un mecanismo para comunicarse con SEO Internet. Y ese mecanismo también está aprobado. ¿Okay? El registro de ese que se va a intercambiar puede estar dentro de esa comunicación. Entonces el punto clave es cómo el resolver se comunica con la raíz y cómo intercambia con la raíz la llave inicial. Esa es la clave. Dígame. Respecto a la... ¿existe interoperatividad entre DNSSEC y las máquinas que no lo han implementado? DNS Resolver sí. Que comunicarse sí, ese es un tema bastante polémico. A ver, hay varias aristas. Si un resolver no conoce DNSSEC, supongamos que es un resolver bastante antiguo, con una versión de software de DNS antiquísima, que no tiene idea de la existencia de DNSSEC, igual va a poder hacer las consultas DNS. ¿Ok? Entonces, por ese lado va a poder seguir trabajando igual como lo hacía anteriormente. No va a haber ningún cambio. ¿Dónde sí pueden verse afectados un poco los ISPs? En una cosa que se está introduciendo al tener estas llaves criptográficas es que el tamaño de la respuesta que tenemos nosotros en este momento está aumentando. Entonces el paquete UDP, que anteriormente generalmente tenía un tamaño máximo de 512 bytes, ahora puede llegar a 4096 bytes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Un firewall entre medio puede decidir cortar la respuesta. Un cliente en la casa que tenga un router que sea demasiado antiguo puede también destruirlo, ese paquete. ¿Ya? O el resolver puede decidir, ¿sabes qué? En vez de tener UDP para hacer la consulta, voy a reintentar con TCP. Pero ¿qué pasa si tengo TCP? Voy a tener que hacer el handshake, voy a tener que hacer el SYN, el SYNAC, el ACK. Entonces, ahora no es una pregunta y una respuesta, sino que va a ser una pregunta, una respuesta, un SYN, un ACK. Entonces, aumenta bastante el tamaño de lo que estoy haciendo las consultas. Entonces, esos temas hay que manejarlos bien. Generalmente, una de las modificaciones que hay que hacer en los resolvers es decirles que acepten un tamaño de paquete especial que se le llama el EDNS0, que lo que hace es decir que el paquete UDP soporta hasta 4096 bytes. Con eso, el tamaño del paquete ya se resuelve. Pero el problema pueden ser los clientes. Yo hace poco estuve ayudando a un ISP en Chile que tenían el problema que habían detectado que uno de los routers que ellos tenían, que era un D-Link antiquísimo, de los años 90, yo creo, años 90, principios del 2000, los paquetes UDP que tuvieran más de 512 bytes, el paquete lo truncaba. Entonces, cuando llegaba una respuesta que era mucho más grande que esa, el paquete lo descartaba y el cliente, ¿qué es lo que veía? Hacía clic para entrar en una página
la página le salía en blanco. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están ansiosos por llegar a sus oficinas o conectarse aquí desde sus teléfonos y configurar ya un resolver o su servidor autoritativo. Es cómo lo podrían hacer. Hay varias soluciones que ustedes pueden implementar. Nosotros en el .cl, nosotros somos amigos del open source. Somos amigos de Linux y somos amigos de todas las herramientas que tengan que ver con líneas de comando. ¿Ok? Entonces yo les puedo presentar mi experiencia, que es lo que hacemos nosotros con Vine, por ejemplo. Si nosotros utilizamos Vine, yo les sugiero que ocupen la versión 973-P3 en adelante. Ahora la versión 9.8 está saliendo hace poco. Y van a tener dos herramientas nuevas dentro de Vine. Una herramienta que se llama DNSSEC Keygen, que me sirve para generar llaves, y otra herramienta que se llama DNSSEC SignZone, que me va a permitir firmar una zona a partir de las llaves que yo voy a generar con el Keygen. Dentro de la configuración del Vine, lo único que yo voy a tener que modificar es agregar estas dos líneas dentro de las options. DNSSEC Enable y el DNSSEC Validation en Yes. Con eso yo ya tengo funcionando DNSSEC. ¿Ok? Y va a haber una cosa más que ustedes van a tener que verificar. Nosotros en este momento, como el servidor que tenemos, estamos hablando de un servidor Linux, Unix, va a tener que conectarse con las bibliotecas de criptografía internas del sistema. ¿Ok? Al menos en los servidores Linux que manejamos nosotros, ocupamos la OpenSSL. Si ustedes ocupan también algo similar, van a tener que ocupar una versión que sea, ojalá, mayor a esta que tenemos aquí, la 100D. ¿Ok? Para que no tengan compromisos de seguridad. Ahora, ¿qué decisiones nosotros vamos a tener que tomar? Esto ya es un poco más político. ¿Qué decisiones nosotros vamos a tomar cuando nosotros querramos implementar DNSSEC? Bueno, si yo soy un servidor autoritativo, la primera pregunta es, ¿en SEC o en SEC 3? ¿Me importa que recorran la zona? ¿Es un problema para mí? Si es un problema, bueno, entonces van a tener que seguir a lo mejor en SEC 3. La información que tengo es pública o privada. Si yo tengo en mi zona que a lo mejor yo la puedo entregar por otro medio, a lo mejor por algún formulario web, o a lo mejor yo la entrego a través de un listado que yo publico en un FTP. Bueno, eso lo va a tener que ver cada organización. ¿Ya? Este tema se puede prestar generalmente para la especulación. Y el tema de la privacidad de una zona va a depender mucho de qué tan quisquilloso o de qué políticas tenga cada organización internamente. Dígame. Yo podría tener unas zonas que sí deseo que las recorran y otras que no. Perdón, no te entendí. Puedo tener unas zonas que sí deseo que las recorran, ¿Sí? no me importa que sean públicas, y otras que no. Claro. ¿Puedo tener esa? Sí, no hay problema. Ahora, con respecto a la pregunta que habías hecho antes, ¿qué pasa con el tamaño de las llaves y los algoritmos usados? No hay una fórmula. No hay una fórmula para qué tamaño se están ocupando. Pero te puedo dar la experiencia, por ejemplo, que la raíz tiene un tamaño de 2048 bytes para su llave. Esto está malo. Esto es para la llave SOTA. Ah, no, sí está bien. 2048 bytes para la llave KSK y 1024 bytes para la llave ZSK. Y esos son los algoritmos que están ocupando. Y ANA, para las zonas que son delegadas, por ejemplo, los reversos, los INA de ARPA o cosas por el estilo, está ocupando esos parámetros. Nosotros en CL no quisimos innovar. Tratamos de seguir algo similar. Los suecos, que fueron los primeros que empezaron con esto, también están ocupando algo similar. Creo que el caso más extraño de los números de los bytes que se están ocupando para la generación de la llave son los brasileños, que en vez de, por ejemplo, ocupar 1024 bytes, ocupan 1053 bytes. Nosotros le hemos preguntado por qué lo hacen y dijeron que 1024 era un número muy común, muy múltiplo de 2.